Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia del siglo XXI, a nuestro seminario, a nuestro taller llamémosle como queramos, cada cual es libre de hacerlo, para eso Dios nos hizo libres. Luis y Sonia, Luz, Vicky, Salvadora Benavides, Mariluz, saludos para todos y a todos. Son los que aparecen en mi pantalla, sé que hay algunos más, pero los que aparecen en la pantalla mía son los que acabo de decir. Bueno, vamos a lo rápido, porque tenemos varias cosas que conversar esta tarde y no tenemos mucho tiempo, nada más nos quedan pues 59 minutos exactamente. En primer lugar, bienvenidos y gracias por compartir estos minutos de enseñanzas. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Vamos buscando la verdad, vamos buscando la educación religiosa, vamos buscando a Dios en nuestra vida, en nuestra forma de acercarnos a Él. Que no nos pase o que nos pase lo que el administrador de la reina de Cusa, cuando le cuestionan que si entendía Isaías, y él dice, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me lo explique? Ahora nos pasa eso. Tenemos a alguien, no es mucho, pero lo poco que sé lo comparto con ustedes. Y antes de entrar en tema, que van a ser las cartas católicas del Nuevo Testamento, hay una noticia que nos ha impactado a muchos, por no decir a toda la Iglesia. Y no hay peor mentira que media verdad, dice nuestra sabiduría popular. Pero antes de nada, antes que se me olvide, vamos a empezar con una oración. Mire, uno está tan juqueado en las cosas y en las prisas que muchas veces se olvida de lo más importante y es pedirle gracias a Dios, darle gracias y pedirle favores a Dios. Y por eso, como enviados que vamos a ser de nuestra fe, enviados allí donde estemos cada uno de nosotros, vamos a decirle a Dios, dame audacia en este mundo escéptico y autosuficiente. Tengo vergüenza y miedo, tenemos vergüenza y miedo. Danos esperanza. En esta sociedad recelosa y cerrada, yo también tengo poca confianza en las personas. Dame amor. En esta tierra insolidaria y fría, yo también siento poco amor. Dame constancia. En este ambiente cómodo y superficial, yo también me canso fácilmente. Conviérteme primero a mí, para que yo pueda anunciar a otros la buena nueva de Jesús. Por eso, audacia, esperanza, amor y constancia es lo que nos va a dar la escucha y el conocimiento de la palabra de Dios. Pero les decía que hay un acontecimiento que ha ocurrido hace 2 semanas escasas. Prácticamente ayer viernes se cumpliría las 2 semanas, creo que fue. Y es que el Papa da un documento en el cual, según las versiones más sensacionalistas, ha prohibido la misa en latín. No ha prohibido ninguna misa en latín. Ha prohibido que se usen, es como, miren, la misa que se ha prohibido que se celebre, el ritual que se ha prohibido que se celebre, es aquel ritual que surgió del Concilio de Trento, o sea, hace 500 años. Es como si pretendiéramos hablar en el lenguaje de hoy en día con la lengua que se hablaba en el siglo XVI en España, con la lengua que se hablaba en el siglo XVI cuando llegaron a las colonias americanas y demás. Pero sobre todo el problema es, porque miren, el Concilio Vaticano II no prohibió las misas en latín. Al contrario, abrió las puertas a las misas en lenguas nativas, en lenguas vernáculas, en otros idiomas, pero obviamente siguiendo un orden, siguiendo unas estructuras. Entonces, cada papa que ha renovado el misal, se ha hecho el misal de Pablo VI, se ha hecho el misal de Juan Pablo II, se ha hecho el misal de San Pío V, es aquel misal que se adecua, que se hacen las traducciones y las presentaciones son de acuerdo al mundo en el que estamos viviendo. No podemos estar rezando de la misma manera que rezaban en el siglo XVI, porque como suena eso como acartonado, como que suena medio... Y hay una serie de problemas que tenemos hoy en día que no había en el siglo XVI, y viceversa, problemas del siglo XVI que no había en el día de hoy. Pero lo que está debajo es otra cosa más profunda. Es un rechazo total y absoluto al Concilio Vaticano II. Lo cual era de esperar. Miren, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido 4 grandes momentos de reforma. El primer momento fue en el siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente cae y empiezan a surgir unas nuevas comunidades de acuerdo a unos nuevos pueblos que habían invadido el sur de Europa, y los pueblos llamados bárbaros porque no hablaban latín, hablaban ba, y por eso hablan babosadas, pero tenían una estructura cultural y religiosa muy profunda.
Pues esa gran reforma, ampliar el mundo religioso, ampliar a las nuevas poblaciones, a las nuevas emigraciones que surgían en Europa. 1054 es la segunda gran reforma, la ruptura de Oriente y Occidente. Pues hay que adaptar desde la herida, desde la división, hay que adaptar la liturgia y la forma de vivir y demás. Y así, por ejemplo, la liturgia en el mundo oriental, si alguno ha ido a alguna misa en una iglesia griega, a una iglesia ortodoxa, verá que el sacerdote no hace la misa, no celebra la misa de frente al pueblo, sino detrás de una pared. ¿Por qué? Porque ellos siguen las tradiciones del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es la contemplación del misterio de Dios. Misterio de Dios que es solamente dado a ver y a contemplarlo al sacerdote, al consagrado, al que el Señor ha elegido. Y por eso hay una pared por medio. Una pared que siempre tiene 3 cuadros fuera. Un cuadro de Jesús Redentor, o un cuadro de María y un cuadro del santo en el cual se celebra ese día o es el patrón de esa iglesia. Esa pared se llama el iconostasio, donde están las imágenes. Luego también ellos no tienen imágenes, tienen pinturas, porque no harás imágenes a semejanza de Dios, ellos dicen. Y luego ellos viven el misterio de la contemplación del misterio de Dios, el misterio de la fe. Entonces, por eso una liturgia de ellos dura 2 horas, 3 horas como cosa normal. Nosotros cuando pasan de 20 minutos ya estamos, que se nos mueven las piernas, que no sabemos dónde están los quietos y demás. Y luego ellos también instrumentos no usan en la iglesia, usan simplemente la voz de Dios, la voz de cada uno que es la voz de Dios. Son diversas formas de acercarnos a Dios, de acercarnos a la 1054 Oriente y Occidente. Siglo XVI, la ruptura protestante. Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII comandan en la gran división de la Iglesia del cristianismo occidental. Entonces hay la gran reforma, la reforma que viene de Trento. Entonces ahora vamos a tener la cuarta reforma, va a ser el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II que prepara a la Iglesia al tercer milenio de la fe. Prepara a la comunidad al tercer milenio de la fe. Y dentro de esa preparación podemos colocar lo que estamos viviendo en estos días, la pandemia. La pandemia es un poco el momento clave, o sea, cuando los historiadores, cuando los nietos de sus nietos escriban la historia, van a decir, igual que la batalla, el encuentro de dos mundos, el mundo americano y el mundo europeo, se dio en el siglo XVI, siglo XV, XVI, con el descubrimiento del encuentro de dos mundos, igual el nacimiento del tercer milenio del cristianismo va a tener como punto de arranque la pandemia. La pandemia de China que está acabando y está construyendo un nuevo mundo. Pensemos que la gran pandemia que hubo en el siglo XVI, en el siglo XIV, siglo XV, la pandemia de la peste bubónica, consecuencia de esa pandemia fue el descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos. ¿Por qué? Porque la pandemia llega a Europa a través de las caravanas de comerciantes que van a la China, que van a la India, que van a comprar especias. Se corta la ida por allá. Hay que buscar alternativas. Los portugueses van por el lado de África, descubren el Cabo de Buena Esperanza, llegan a la India. En 1498 están llegando al primer contacto europeo con la India, yendo por la izquierda, vamos a ver, en vez de ir por la derecha, por el lado de occidente, por el lado de oeste, van por el lado este. Pero andaban buscando un camino por el oeste, un camino que se encuentra y que Colón encontró y no supo que había descubierto un continente. Pero es consecuencia de buscar caminos, de búsquedas para una nueva línea de caravanas de especias y demás. Y eso también va a traer un cambio rotundo y profundo en la Iglesia, en la adaptación a las nuevas culturas. En nuestra América somos pioneros en ese sentido, en ese camino. En el siglo XVI, Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, obliga a que todos sus sacerdotes celebren la misa en 3 idiomas, en español, en latín y en quechua o aymara, que eran las dos lenguas dominantes en el mundo indígena de la época. Entonces tenemos esa apertura a. Concilio Vaticano II había visto ya un envejecer, las traducciones de envejecer la cercanía a Dios. Pensemos una cosa, el Concilio de Trento establece una fórmula de celebrar la misa. El rito latino, una fórmula, una sola. Y durante 4 siglos estuvieron celebrando con una única fórmula, con un único canon.
Hay un rito latino, un rito aceptado por la Iglesia, que es el rito mozárabe, que tiene 365 formas distintas de celebrar la misa, con una riqueza poética, con una riqueza espiritual tremenda. También son de esos que no importa, no tienen el defecto que tenemos nosotros de ir con la hora contada. O sea, cuando vamos a un partido de pelota puede durar 2 horas, puede durar 4 horas. Cuando vamos a una obra, a un concierto, lo mismo. No contamos el tiempo, contamos la entrada y contamos la salida. Pero cuando vamos a una misa, a ver cuánto tiempo dura la misa, a ver cuánto tiempo que el sermón sea corto, que no haya sermón, etcétera. Entonces, es muchas veces adaptar a nuestra cercanía a Dios, a nuestra propia necesidad, a nuestra propia comodidad. Entonces, pues, viene la reforma del concilio, se da cuenta de que la gente ya no habla latín, de que la gente para rezar no reza latín, se reza en la lengua de cada país. Entonces, se autoriza, se permite que las celebraciones de los sacramentos, las celebraciones de la fe, la celebración profunda de la fe, se haga en el idioma nativo, en el idioma de cada uno. Esa es una gran novedad, una gran aportación que la Iglesia del rito latino tenía pendiente con su comunidad. Entonces, se publican entonces traducciones nuevas. Se hacen traducciones y se hacen versiones pensando en la historia de la Iglesia. Por ejemplo, la anáfora quinta, esa tiene 18 siglos. El diseño original lo preparó San Justino, uno de los grandes intelectuales que entran en la Iglesia en el siglo II. Y así podríamos ir viendo cada una de ellas. Entonces se publica el misal de Pablo VI de acuerdo a las normas emanadas del Concilio Vaticano II. Eso se publica en latín, y está en latín. Uno puede celebrar la misa en latín. Yo tengo 41 años de sacerdote y solamente he celebrado una vez en la misa en latín, que fue en Grecia en un viaje que íbamos para Tierra Santa. Y entonces en la ciudad de Atenas en la catedral, había una misa abierta en la cual podíamos participar. Entonces yo pregunto si era en griego, en griego yo sé balbucear algunas palabras, pero nada más. Y me dijeron, no es en latín, entonces me sentí cómodo. Sentí cómodo porque era volver un poco a mis años de estudio, volver un poco a mi infancia y demás. Pero se queda como reliquia, como remedio ante una asamblea grande que somos de diversos países y demás. Entonces mucha gente ha visto el recurrir a la versión en latín de antes del concilio, una protesta contra el Concilio Vaticano II. En el fondo es eso. Hay que ponerse cuanto trapo hay. Si vamos a seguir la línea esa de pensamiento, ¿por qué celebrar la misa en latín? Vamos a celebrarla en arameo. El lenguaje de la primera Eucaristía, el lenguaje de Jesús, era el arameo. El arameo era el lenguaje del pueblo común y corriente. El hebreo era el lenguaje de la intelectualidad, el lenguaje de las órdenes del templo, del Sanedrín, de los escribas, el lenguaje oficial, el lenguaje común y corriente del arameo. Vamos a celebrarlo en arameo. Si queremos ser tan estrictos, en arameo. ¿Para qué ponernos? Muchas veces yo digo en plan cínico, la misa es una cena judía que la celebramos disfrazados de senadores romanos en un idioma que ni Dios conoce. Y la Eucaristía es eso, una comunidad de amor abierta a la vida, una comunidad de esperanza, una comunidad de servicio a los demás. Que cuanto más vivamos, más contemplemos, más favor le estamos haciendo a la palabra de Dios, al encuentro de cada día y demás. Y luego también, por otro lado, es un poco, como he dicho en el programa de Tertulia, quizá algunos de ustedes lo han escuchado, es un poco el comienzo del fin de Papa Francisco. Ojalá dura 20 años, pero seamos honestos y seamos claros. Francisco pasa de los 80, creo que son 84, 85 años los que tiene. ¿Cuánto nos puede durar? Ojalá nos durara, como pasó con León XIII. León XIII sucedió al Papa que más tiempo ha estado en el pontificado, a Pío IX. Pío IX estuvo 30 y pico de años. Entonces le eligieron a él ya con 78 años para que se muriera pronto y no tuvieron otra nada. Se murió a los 93. Estuvo 20 años, casi 20 años en el pontificado. Pero por ley de vida, Francisco, además sobre todo lo han operado de una situación muy desagradable, de un mal muy complicado, que es problemas en las tuberías del colon. En el colon padece de esto, ¿cómo se llama ahora? Se me ha olvidado. ¿Cuál?
Padece de diverticulitis. O sea, los divertículos es como, hagamos una idea, como me explicaba a mí el doctor, es una tubería, el colon es una tubería que de mucho usarlo se agrieta. Entonces, ciertas partes de la comida, ciertas semillas y demás, se meten entre eso y hacen sangre y hieren y pueden perforar el colon y eso trae una peritonitis y eso solamente lo salva la providencia de Dios. ¿Entiendes? Él está los problemas de divertículos son complicados y son dolorosísimos. Entonces, ahí sí le puedo decir que me puedo sentir solidario con él porque yo padezco un poco de divertículos y cuando me dan los dolores es para revolcarse uno del dolor. Entonces, el Papa está ya con divertículos. Pues miren, está cerca ya, vuelvo y le repito, puede durar 20 años, pero por ley de vida se tiene que morir como nos tenemos que morir nosotros. Entonces, la herencia que va a dejar en la Iglesia, ¿cuál es? Una herencia de esperanza, de claridad y de servicio al Evangelio. Entonces, recemos por él, preguntemos qué es lo que está pasando con la misa en latín y que la misa en latín la podemos celebrar en cualquier momento, siguiendo el rito establecido, la traducción establecida por el Papa Pablo VI, San Pablo VI. Cuando un Papa permite una edición, se llama el misal del Papa que ha permitido esa edición. Entonces, los más conservadores que quieren atacar la Iglesia, que quieren derogar el Vaticano II, usan la versión del siglo XVI. O sea, andan 4 siglos, casi 5 siglos atrasados. Bien, pasamos a otra cosa. Mañana, domingo 25 de julio, es Santiago Apóstol. Santiago es el patrón de nuestra comunidad hispana. Aparte de Santiago, hay una serie de ciudades. En España está Santiago de Compostela, en Santo Domingo está Santiago de los Caballeros, en Cuba está Santiago de Cuba, en Argentina está Santiago del Estero, en Perú creo que también hay algún Santiago, alguna ciudad de Santiago. En todas partes tenemos alguna ciudad que honramos. Santiago en realidad su nombre no es Santiago, es San Jacob. Jacob, recuerden una cosa muy importante, en el momento del nacimiento de Jesús es un momento de gran revuelos nacionalistas. Las fuerzas de ocupación estaban fastidiándole la paciencia a los judíos. Entonces la forma de protestar contra esa ocupación era poner a los hijos, a las hijas, ponerles nombres de héroes nacionales, de héroes de la antigüedad que habían sido los defensores de su identidad. Y así, por ejemplo, tenemos a Miriam, María, la Santísima Virgen. ¿Por qué de dónde viene María el nombre? María era la hermana de Moisés. Jacob, ¿quién era Jacob? El hijo de Isaac, el nieto de Abraham, el tramposo del diantre, tramposo que engaña a su padre, engaña a su hermano, engaña a Raimundo, todo el mundo, tiene que salir enmandado, tiene que salir corriendo, pero es el elegido santo. Entonces después el San Jacob Santiago. Santiago va a haber dos, en la primera comunidad va a haber 3 Santiagos. Santiago el apóstol, el hermano de Juan, el cual viene echado para adelante, cuando le dice, van a entrar en un pueblo y dicen, aquí no hay sitio para ustedes, etc. Dice, el maestro, que caigan del cielo rayos y relámpagos y acabe con ellos. Entonces él le llama, el Señor le llama los hijos del trueno, los hijos de la tormenta, los Boanerges. Eso es lo que significa Boanerges, hijos del trueno. Entonces, no sé, se muere temprano. Hay una leyenda de que llegó el Evangelio a la península ibérica, que entró por arriba, por Cataluña, bajó hacia Zaragoza. En Zaragoza está muy deprimido porque la cosa no le funciona, no encuentra gente que le escuche el Evangelio. Entonces, según la leyenda, se le aparece la Virgen, le consuela y le dice, aquí va a ser la fe, va a ser como un pilar en el cual agarrarse todos, que nos va a salvar ante las tormentas, ante las tempestades, ante los problemas. Y ahí es donde surge la Virgen del Pilar. Eso es de donde viene. Entonces encuentras 7 santos varones, de los cuales los ordena de diáconos y se empieza a extender el Evangelio. Esa es la leyenda. La historia no se sabe. Pero lo más probable, el 99.9%, es que nunca salió de Galilea. Nunca salió de Galilea porque fue el primero que le cortaron la cabeza, aparentemente. No se sabe si le cortaron la cabeza, si le mataron a pedradas o si le tiraron de lo alto del templo. El caso que murió. Ese es el Santiago, hermano de Juan, discípulo de Jesús.
Pero hay otro Santiago, Santiago el menor, San Jacob, Jacob el menor, que era un grupo pertenecía a un grupo guerrillero, entre comillas, de un grupo de que favorecían la lucha armada para lograr la independencia de Israel, la independencia del pueblo de Dios, de la Judea. Entonces ese Santiago el menor era eso, como Judas el Tadeo, lo mismo. Eran, parece, compañeros en ese grupo de guerrillas. Y luego hay otro que ha traído una serie de polémicas y de dudas y que hasta el día de hoy y pica y se extiende. Hay discusiones sobre él, y es el Santiago, el hermano de Jesús, el hermano del Señor. ¿Quién es este Santiago? Parece ser que efectivamente era familia de Jesús. Familia podía ser primo. Recordemos una cosa muy importante, que en el mundo, en la lengua aramea, no existe el concepto de primo, como lo que conocemos nosotros hoy en día. Todo el mundo es hermano. Entonces todo el mundo es hermano de... Entonces él parece que procedía del entorno familiar de José o de María, de uno de los dos. Porque José y María no habían tenido hijos, había tenido hijos José, había tenido primos y hermanos María. De hecho, una de las, María, la de Cleofás, parece que era hermana de María. O sea, hay un revuelo ahí de familias que no se sabe. Y siempre como la familia de Jesús toma importancia en la primera comunidad, sobre todo en Galilea y en Jerusalén. Y parece que un familiar de Jesús era el líder de la comunidad de Jerusalén. Entonces, son tres Santiagos, lo que muchas veces cuesta, uno no sabe a quién se refiere uno. Pero como quiera celebramos San Jacobo. Jacobo, que es pues Jaime, Jacob, una serie de Diego incluso, no sé dónde sale, cómo sale lo de Diego, que salen todos ellos del nombre de Santiago. ¿Entendido? Pero celebremos esta fiesta aquí en Nueva York en los años 60, en los años 70, incluso ya a finales de los 80, en este fin de semana, en la 14, que era la llamada la calle de España, en la 14 se hacían verbenas, se cerraba la calle y se tenía un fin de semana de verbenas, de fiestas, de alegrías y demás, porque era el patrón de los hispanos. Era la época en la cual no habían surgido todavía la devoción a nuestras patronas o patrones o patronas originales, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de la Providencia, la Virgen Inmaculada, etcétera, que se estaban celebrando en ese sentido. Se celebraba Santiago y la Virgen del Pilar como herencia hispana. ¿Ok? Bien, vamos ahora entonces a el seminario, seminario estamos, las epístolas católicas eran lo que nos tocaría en el día de hoy. Cuando hablamos de epístolas, muchas veces yo me acuerdo de niño, cuando nos decían las epístolas, pensábamos en las pistolas, de muchachitos de las películas que uno veía y demás. Entonces, la palabra epístola viene del latín, epístola significa carta. Voy a escribir una epístola, voy a escribir una carta. De estilo epistolar, o sea, cómo se presenta una enseñanza a través de una carta. Como que es un género literario, igual que existe género literario, la novela, la poesía, el drama, el arte dramático, existe también el arte de escribir cartas. Hay grandes autores que han escrito cartas, por ejemplo, las cartas de Cicerón, las cartas de Santo Tomás, etc. Es una forma de comunicarnos unos con otros. Entonces, en esta forma de comunicación, el Nuevo Testamento contiene la revelación definitiva de Dios a la humanidad, que no consiste en unos principios o normas, sino en una persona, Jesucristo. El Nuevo Testamento, la finalidad es presentarnos una cosa, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret y su mensaje. Eso es lo que el Evangelio, el Nuevo Testamento quiere presentarnos. Comprende 27 libros, de los cuales hay 7 que reflejan el afán de los apóstoles para dirigir y encauzar la comunidad que el mismo Cristo les había encomendado, la Iglesia. Estas publicaciones son las cartas. Las cartas hay que, por tanto, entran en ese género literario cuya finalidad es presentarnos la figura de Jesús y la Iglesia. Es una carta especial cuyo destinatario no es una persona especial, específica, puede ser un grupo de personas o toda la humanidad. Son cartas escritas para toda la Iglesia
Esta tiene contenido universal, por eso se llama católica. Recuerden que la palabra católica no, hoy en día la hemos mal utilizado, infrautilizado. Y decimos católica refiriéndose a la Iglesia Católica. Pero el sentido de católica es mucho más amplio. Católicos en el griego antiguo significa universal. O sea, una llamada universal a la salvación, una llamada católica a la salvación. Las cartas católicas, ¿por qué? Pues porque en el epistolario, en la colección de cartas del Nuevo Testamento, hay diversas clases de cartas. Hay cartas sermón, hay cartas de recomendación, hay cartas de presentación de los problemas, hay cartas en las cuales nos anima a luchar ante las dificultades y demás. Es interesante que, y entonces los autores son varios. El que más cartas tiene escritas, son cerca de 14, es San Pablo. San Pablo, un emigrante, no olvidemos eso, las condiciones de San Pablo. Un emigrante, hijo de emigrantes, que sabe luchar por la religión fanática, para un fanático religioso, que sabe luchar por su religión y que domina perfectamente el griego y el latín. Y habla el hebreo y el arameo, pero al menos el griego, su gran destreza está en el griego y en el latín. ¿Por qué? Pues era hijo, mire, nosotros los que vivimos en Estados Unidos podemos entender un poco más la figura de San Pablo, porque a nosotros nos pasa eso. Nosotros llegamos aquí a los Estados Unidos hablando nuestro español, más o menos con nuestro acento, más o menos con nuestra riqueza de tono, musicalidad y demás, pero es una lengua general que se habla en medio. Es la segunda lengua más hablada después del chino, es el castellano, que tiene sus tonalidades, sus musicalidades y demás. Pero nos introducimos en otro mundo lingüístico, en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, que tiene una serie de idiomas, una serie en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se hablan 200 idiomas distintos. En la arquidiócesis de Nueva York y la diócesis de Brooklyn se ofrecen servicios religiosos cada fin de semana en 50 idiomas distintos. O sea, que es una riqueza grande y también es una debilidad porque eso no permite una unidad. Pero bueno, entonces nos introducimos en un idioma y nuestros hijos, sus nietos, ya no hablan el idioma de la casa, sino el idioma de la escuela. El idioma de la escuela es el inglés. Entonces ya segunda, tercera generación hablan inglés y entienden un poco el español. Tercera generación no hablan español y entienden el inglés perfectamente. Entonces Pablo está en esa segunda generación, primera, segunda generación, que habla en la casa y en la comunidad, habla hebreo, pero hebreo o arameo, no sabemos exactamente si eran de clase media, media alta y qué nivel cultural tenía la familia. Y para dirigirse al público, para dirigirse a la escritura, las clases, las meditaciones, lo hace en griego o en latín. No ha llegado hasta nosotros ningún escrito en latín, pero sí en griego. Y obviamente sabemos que tenía que saber latín porque era ciudadano americano, era el idioma del imperio. Es como uno que se hace ciudadano, nace en Estados Unidos, uno presupone que habla inglés, o que nace en Francia se presupone que hable francés, o que nazca en China, aunque no sea chino, hable chino. El chino es más complicado, pero siempre es eso. Entonces, en ese sentido, son cartas dirigidas a nosotros por un emigrante que se dirige a otros emigrantes. Entonces, es la característica de esas cartas. ¿Qué más ocurre con estas cartas? Pues que no son todas de Pablo. Hay algunas que Pablo dirige a personas y a comunidades concretas. Pero hay otras comunidades que no están incluidas en esas cartas. El contenido teológico son exhorta a vivir las virtudes cristianas. Espérense. Esas otras cartas hay un conjunto de cartas que se llaman cartas católicas. Cartas católicas porque están dirigidas a todo el mundo. Y la mayoría de ellos atacan un problema o presentan un problema. Y es la persecución que está sufriendo la comunidad cristiana. Pensemos que las cartas no paulinas están escritas en la segunda, tercera generación. No olviden siempre, para ubicar, es fácil saber en qué generación están las cosas. Primera generación de los primeros 40 años, del año 0 al 40. Segunda generación del 40 al 80. Tercera generación del 80 al 120. Hasta ahí prácticamente
Después de la tercera generación ya no hay escritos, no han aparecido escritos apostólicos ni escritos de cartas ni documentos de la primera o la segunda generación. La segunda generación tiene algunas cartas, que son lo que se llaman las cartas católicas, y ahí están las cartas de Santiago. Santiago parece ser el familiar de Jesús, el responsable de la comunidad de Jerusalén. Es el Santiago. Estas cartas de Judas, estas cartas de Pedro, hay 2 cartas de Pedro, hay 3 cartas de San Juan, hay una carta que nadie sabe quién la ha escrito, pero es una gran riqueza y demás, que es la carta a los hebreos. Según durante siglos se atribuyó a San Pablo, pero en ningún momento cita que sea San Pablo. Se ha hablado de otro autor. Entonces recuerdo en una conversación con el profesor de la Universidad Gregoriana de Roma. La Universidad Gregoriana de Roma es como el Harvard de la Iglesia. El padre Randy Soto me decía que parece ser que las últimas investigaciones dan la autoría de la carta a los hebreos, que no es carta en sí, es una homilía, es un sermón, es un discurso. Entonces, la carta a los hebreos a San Lucas. Se asemeja más a la teología desarrollada por San Lucas, de la misericordia, de la elección, de la vocación de Dios. Entonces, ese conjunto de cartas se llaman cartas católicas, cartas universales. La primera, de la que vamos a hablar así por encimita, porque miren, nos quedan 29 minutos. Contenido teológico. Exhorta a vivir las virtudes cristianas. Es una exhortación. No es una obligación, sino hay que saber el significado de las palabras. Hay que saber por qué se van diciendo las palabras. Una cosa es, te obligo, te mando, te digo. Otra, te sería conveniente, pero en un momento... El motor ya se recalienta la garganta. Hay que tener en cuenta entonces el contenido de la carta. Puede ser de diversas clases del texto que nos está diciendo. Entonces es contenido teológico. Exhorta a vivir las virtudes cristianas. Es una invitación a una exhortación, no es una obligación. Te exhorto, mira a ver, a vivir las virtudes cristianas. ¿Por qué a vivir las virtudes cristianas? Porque está en un momento de confrontación, en un momento de persecuciones. Entonces, hay que estar en la persecución, es en sálvese quien pueda. Entonces, sálvese quien pueda. Si viene a denunciar a alguien, yo le denuncio para que me dejen tranquilo. No. Hay que ser conscientes con lo que estamos viviendo, con lo que estamos creyendo. Entonces, virtudes cristianas, paciencia, dominio de la lengua. Parece que la chismografía es tan antigua como la humanidad. Por eso, como yo digo, la emisora de radio más antigua del mundo, ¿saben cuál es? Radio Chisme, Radio Bochinche, Radio Bemba, radio que vamos contando las cosas, tergiversando las realidades y demás. Dominio de la lengua, caridad para con los pobres, condena la avaricia, la ambición, la aceptación de personas. O sea, esos son los caracteres. Va a presentar las características del creyente. Vivir virtudes cristianas, paciencia, tener la paciencia con el pobre, tener la paciencia con el rico, tener la paciencia con el enfermo, tener la paciencia con el... Imaginémonos que nos da uno de nuestros familiares, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro sobrino, a nuestro hermano, un Alzheimer. ¿Cuál es la primera reacción? Mandarlo para buen sitio. Segunda reacción es, hay que tener la paciencia de poder ayudar a nuestro hermano que se encuentra necesitado. Esa es una de las características del creyente. Después, dominio de la lengua. Parece que el bochinche que hacía odilla. Y no solamente eso, sino el hablar demasiado, pero podría traer el peligro de denuncia de un creyente, de denuncia de un seguidor de Jesús, y por tanto caer. Pensemos que desde el finales del siglo I, hacia el año 65, 70, en que empieza Nerón a cortar cabezas, hasta Constantino en 313, hay un periodo de 10 grandes persecuciones contra los cristianos. O sea, siglo II, siglo III, estuvo plagado prácticamente de persecución. Se desarrolla el sistema de underground, de esconderse, de catacumbas, para poder vivir. Y se pide el silencio, dominio de la lengua. Y luego la caridad siempre va a ser fundamental. La caridad para con los pobres. Fíjense que el primer problema teológico grande, la primera crisis grande que tiene la primera comunidad
nos lo refleja el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es un problema de caridad. Un problema en que estaban dándose cuenta de que estaban dándole más importancia a las viudas y a los huérfanos, a los necesitados de origen judío, que a los necesitados de origen greco-romano. Entonces los líderes se molestan y van donde los apóstoles. Ahí nos está enseñando también una cosa que va a ocurrir después en el Concilio de Jerusalén. Cuando hay un problema, no vale usar la lengua, no vale bochinchar, no vale chismear, no. Vamos a ver quién tiene la autoridad, el pastor. El pastor es Pedro, Santiago, Juan, es una trilogía lo que están mandando en ese momento en Jerusalén. Van allí y exponen su problema. Nuestras viudas están siendo mal atendidas. La caridad está siendo aplicada con excepciones y demás. Entonces Pedro dice, un momentito, nosotros no estamos aquí para repartir arroz y habichuelas, no estamos aquí para repartir el pan, no estamos aquí para repartir a ver a quién le toca esta frazada o a quién le toca esta frazada. No estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Resuelvan ustedes el problema. Y es cuando se crean los 7 diáconos, el primero de los cuales es Esteban, que va a ser el primero que le van a cortar le van a matar a pedradas en un sitio realmente encantador. Hay un templo, en el sitio donde mataron a San Esteban, el primer diácono, cuenta la tradición de que en ese sitio fue enterrado y allí surgió después, en el siglo XIX, primero surgieron una serie de comunidades en torno a esa tumba y demás. Y en el siglo XIX, final del siglo XIX, se construyó la Escuela Arqueológica, Bíblico-Arqueológica de San Esteban de Jerusalén. El lugar donde se hizo es uno de los lugares de investigación teológica, de investigación bíblica más importantes de la Iglesia Católica. Y allí fue donde se tradujo la Biblia de Jerusalén. Se hizo la traducción de Jerusalén, pero se llama la Biblia de Jerusalén en ese sitio, donde mataron a San Esteban. Pero bueno, una de las cosas interesantes que nos pide la carta es aceptar a las personas como son, aceptarlas no como yo quisiera que fueran, sino como son. Si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si es azul, si es colorado, si es majadero, si no es majadero, hay que aceptar a cada uno, aceptación de personas. No es decir, no, ese es recién convertido. No, es que su papá era un drogadito, su mamá era una borrachona, su hermano es un tal. No. Hay que aceptar a las personas como ellas son, no como quisiéramos que fueran, sino con la misma manera con que pagamos, debemos pagar. Acepción de personas, no podemos hacer esa selección de personas. Ahora, en esta carta hay una fundamentación bíblica muy importante y es el sacramento de la unción de los enfermos. Y sobre todo lanza su gran mensaje: la fe sin obras es una fe muerta. El invento del autor de la carta de Santiago, que, bueno, ya repito, no sabemos exactamente de qué Santiago se trata, pero bueno, él conoce la tradición judía de unción del aceite. El aceite es en la cultura mediterránea un producto sagrado. Cuenta la tradición, la mitología griega, que pelearon Poseidón, el dios de la muerte y del infierno y del océano, y Atenea. Poseidón regalaba a la comunidad, le regalaba el arpón y la guerra. Atenea regaló el búho, símbolo de la sabiduría, del animal que está buscando completamente por todos lados la sabiduría de las cosas, el búho, y una rama de aceite, una rama de olivo. El olivo es producto del árbol del olivo, y el olivo da la aceituna da el aceite. El aceite es, por tanto, sin necesidad de iluminar, hay que tener las lámparas de aceite, no había baterías AA, ni B, ni B3, ni cosas por el estilo, había que iluminarse con aceite. Por eso la parábola de las 10 vírgenes que no llevan aceite suficiente. El aceite viene de la aceituna, la aceituna viene de la oliva. La oliva es el fruto de la sabiduría, producto de la sabiduría y de la paz. Por eso cuando Noé suelta las palomas a ver si se ha acabado el agua, se ha acabado el diluvio, vuelven con un ramo de olivo, símbolo de la paz, símbolo de la unción. Entonces después se va a usar el aceite como símbolo de sabiduría, penetrar dentro de nuestro corazón, como sanación, penetrar en nuestra vida, como símbolo de que algo le pertenece a Dios. Por eso se usa en el sacramento del bautismo, en el sacramento del orden y en el sacramento de la unción.
Es uno de los objetos, por así decir, cuasi sagrados que tenemos en el cristianismo. Entonces, esta carta es la que dice, ¿está entre ustedes algún enfermo? Llamen, vayan los hermanos a la casa, oren por él, pónganle las manos e únjanlo con aceite. La imposición de las manos siempre se ha considerado en el mundo bíblico de la transmisión de la vida. La transmisión de la vida que es la transmisión de Dios, el bien de Dios en todo momento. Entonces, esa es la entrada del aceite. Y luego, sobre todo, la carta de Santiago, que muchos creyentes la manipulan, la usan. ¿Por qué? Porque hay una frase muy importante. La fe sin obras es una fe muerta. ¿De qué vale decir, yo creo en Dios, pero le doy patadas a mi hermano? No. El Dios, miren, es cuestión de lógica. El Dios, cada cual se puede adaptar, puede escoger el Dios que le dé la gana. Yo soy el que soy. Cuando le pregunta a Moisés, bueno, ¿y tú quién eres? Dice, yo soy el que soy, como diciendo, a ti no te importa quién soy. A ti lo que te tiene que importar es lo que yo te digo, lo que yo te predico, las consecuencias que tiene el ser seguidor mío. Y el ser seguidor mío es preocuparte de los demás. Por eso el juicio final, los talentos. Miren, los capítulos, me recuerdo, nunca se me olvidará mientras viva, la catequesis que el Papa Francisco dio a los jóvenes argentinos en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013, cuando les dijo, lean el capítulo 25 de San Mateo y ahí tienen todas las claves de salvación. Y obviamente después de la reunión fuimos todos corriendo a buscar la Biblia a ver qué decía el capítulo 25 de San Mateo. El capítulo 25 de San Mateo tiene 3 parábolas, que son el resumen de la vida cristiana. La primera parábola es la de los talentos. El señor, este gran señor, terrateniente, cupimpotes, magnate y demás, que hace, se va y llama a sus criados. A cada uno le va dando según las cualidades de cada uno. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos, a otro le da 1, a cada cual según su capacidad. Fíjense que Dios no nos pide a todos igual. Al que le pide 5 no le va a pedir, no va a dar 10, y así viceversa. A cada cual nos da según nuestra capacidad. Entonces, el de 5, cuando pasan cuentas, tú me diste 5, negocié y conseguí 5. Como podía haber dicho, conseguí 3 o conseguí 1. O no conseguí ninguno porque el negocio estaba malo, pero lo intenté. Entonces, él pasa, el segundo, el 2, esto pasa, y el otro no, el otro se hizo el zángano, se hizo el listo y dice, no, yo voy a ponerme a trabajar, no son nada, pidiendo de las rentas y descuentos. Entonces, haberlo puesto, aunque hubiera sido en el banco. ¿Qué es la lección que nos da? La lección que nos da que es que poner en funcionamiento los dones que Dios nos ha dado. Pero entonces mi pregunta es, ¿y qué dones Dios te ha dado? Hay que preguntarnos en la vida, porque cuando nos llame Dios no nos va a preguntar, porque yo repito, cuántas misas hemos ido, cuántos círculos de oración, cuántas ultrellas, cuántas lecciones de María hemos ido. Nos va a preguntar, ¿te di estos talentos? ¿Qué has hecho con ellos? ¿Qué talentos Dios me ha dado? ¿Qué talentos? Entonces, ¿cómo voy a descubrir esos talentos? La segunda parábola. La parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 sensatas. La sensata es aquella que tengo aceite y guardo un refill o 2 refills para poder dar mi vida según se va cambiando. La vida va cambiando, la vida va teniendo necesidades, la vida nos trae muchas sorpresas. Hay que ir viendo siempre en todo momento de la vida, tener la lámpara encendida, la lámpara de la fe, la lámpara de la salud, la lámpara de la paz, la lámpara de la sabiduría. Eso es lo que significa aceite, sabiduría, paz, salud. Todo eso es utilizado por ellos. Y las otras pues simplemente se contentaron con, recibir. Es que eso es como, el ejemplo es bien sencillo, bien zanganillo, pero bien sencillo. Es como cuando el día que nos bautizan nos dan un paquete con $500. Entonces es la que se conforma y dice, tengo $500, de aquí esto me llega pues eso, hasta final de una etapa de nuestra vida, hasta que nos moramos, vamos a poner eso. Y gastan esos 500 y por si acaso no han guardado nada. Pero las otras dicen, no, espérate, con 500 que de poco yo hago, los meto en el banco y voy tirando y voy sacando de los intereses para que cuando llegue el final de la vida yo pueda tener una pensioncita, un algo, por eso los chavitos es lo de menos, la cantidad de chavitos es lo de menos, la cantidad es la idea que les quiero dar, es lo que Dios nos ha dado
cómo lo hacemos para que nos vaya iluminando toda nuestra vida. Y ahí está entonces. Pero esto nos lleva a preguntarnos una cosa muy importante. ¿Qué formación religiosa tenemos? ¿Nos conformamos con que soy católico porque voy a misa el domingo? ¿Soy católico porque cuando tengo un hijo o una hija la bautizo por la iglesia? ¿Soy católico porque me casé por la iglesia? ¿Soy católico porque cuando se me muere alguien quiero que me lo entierren por lo católico? ¿Soy católico por hacer cosas? Entonces, si no tengo hijos, no puedo bautizar. Si no tengo marido o mujer, no puedo celebrar el matrimonio. Es hacer cosas. No. Es vivir el Evangelio. Es vivir, es ser, poner en práctica los talentos. Y eso me va a llevar también el iluminar en qué mundo vivo, y ese mundo en el cual vivo hay enfermos, hay hambrientos, hay sedientos. Creo que son 850 millones de personas en el mundo que pasan hambre. 850 millones. Sin embargo, en este país en el que vivimos, los que estamos en Estados Unidos, el 40% de la comida se tira a la basura. Es una cuestión para pensar. Pero bueno, entonces esa luz, ese poner en funcionamiento esos talentos, me lleva a la tercera parábola. Esa luz me lleva a ver al hermano que tiene hambre, al hermano que tiene sed, al hermano que está desnudo, al hermano que está hambriento, al hermano que es emigrante, forastero. Esa palabra forastero a mí siempre me ha recordado las películas del oeste. Eso que era John Wayne o uno de esos, Clint Eastwood, entra a la taberna del pueblo y forastero, ¿qué quieres? Sin embargo, es mucho más. Lo que pasa es que es mucho más exótico decir forastero, como lejano, a decir emigrante. Fui emigrante y me acogiste. ¿A cuántos emigrantes hemos acogido en esta pandemia? Ahí lo dejo. Fui emigrante, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaron. Y en la cárcel no está solamente, hay muchas cárceles. Hay cárceles psicológicas, hay cárceles del alma, hay cárceles de la familia, hay cárceles aquellas que nos impiden crecer, porque nos hemos metido dentro de esa cárcel, que es una botella de ron, o una botella de whisky, o una botella de licor. Hay cárceles que son una droga, hay cárceles que son la violencia contra nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros padres, nuestras madres, etc. Entonces, por eso la fe sin obras es una fe muerta. La fe sin obras, como que hacemos con la obra, aumentar ese. Y además, a Dios nos viene, fíjense, me apuran, a Dios no le importa un carajo, no le importa nada, no le importa que de dos nos demos cuatro, le importa el esfuerzo que hayamos hecho para poder poner en funcionamiento los talentos. Eso es lo que le importa. San Agustín tiene una frase, si cuando Dios nos llame, si no se encuentra vencedores, que no se encuentren luchadores. Y esa es la fe que el Señor nos quiere ir presentando en Santiago. El propósito de la carta, animarles a soportar con fortaleza las persecuciones y hacer vidas y obras de fe. Como les decía antes, esta carta está escrita en una época en la cual había una serie de persecuciones grandes contra los cristianos, y era delatar, y era matar, y era acabar con un poco parecido a lo que estamos viendo en estos momentos con los musulmanes descerebrados, que es otra imagen incoherente del Islam. El Islam es la religión de la fe, como el cristianismo es la religión de la caridad y el judaísmo es la religión de la esperanza. Fe, porque para ellos es un Dios único, al cual hay que rendir adoración y respeto y demás. Y porque adoro a Dios, respeto a mi hermano. Esperanza, están esperando que venga el Mesías. El Mesías que va a traer, nos va a juzgar por el decálogo. Y la caridad nos dice el Evangelio, que encontraremos a Dios en el rostro del hermano. Lo que hemos dicho hace un momento. ¿Qué contenido teológico? La primera carta exhorta a una vida cristiana más santa. Esta santidad se prueba por la calidad del amor fraterno. Se prueba y solo así podrán los cristianos permanecer en las tribulaciones. Primera carta, vida más santa. O sea, vida, ¿qué significa vida más santa? Una vida más de acuerdo a los compromisos que hemos hecho. Miren, en el fondo lo que pretende nuestra fe, perdón un momento, lo que pretende es que seamos consecuentes con lo que decimos que creemos. Perdón.
Si decimos que creemos en un Dios que es amor, ¿por qué odiamos? Si creemos en un Dios que nos da un solo mandamiento, uno solo. Miren, el pueblo de Dios, en sus orígenes más, era un pueblo nómada, un pueblo que hoy estaba aquí, mañana estaba allá, pasaba a otro, donde había agua y donde había pasto para sus rebaños. Tenía dos mandamientos: amar a Dios y amar al forastero que caminaba cerca de nosotros, el peregrino, el nómada. Yo soy nómada, tú entiendes. Recuerda que fui un judío errante. Errante es el que va dando vueltas por todo el mundo. Entonces, eso Moisés lo va a estirar y va a dar los 10 mandamientos. Los fariseos y los escribas de 10 mandamientos van a hacer 613 mandamientos. Y Jesús viene de chaviendas. Hay un solo mandamiento: amar. Punto. Amémonos. Esa es la vida cristiana más santa, es amar. Se pone a prueba con el amor fraterno. Solo así se podrán permanecer en las tribulaciones. Van a venir persecuciones, lo que me están persiguiendo porque soy cristiano, pero si yo soy capaz de acoger a mi hermano, esconderlo, guardarlo, protegerlo, ¿qué importa? Y así por el estilo. La segunda carta se refuta el error de aquellos que trataban de quitar importancia al juicio de Dios y negaban la parusía. O sea, aquellos decían, bueno, eso del juicio de Dios es una metáfora, eso que Dios nos va a juzgar, eso es un cuento chino, un cuento judío. Y entonces, la vendrá, ya vendrá. O sea, primum vivere deinde filosofare, decían los latinos. Primero vivir, después ya filosofaremos. Hay que vivir cada día, de aquí a que se acabe el mundo. Miren, yo me acuerdo en los años 60, cuando era estudiante de escuela superior, que nos decían, bueno, el petróleo nunca se va a acabar. El petróleo es una cosa que, además, de aquí al año 2000, queda un montón de años. Nadie se preocupaba del cambio climático, nadie se preocupaba de la escasez de petróleo, ¿no? Ahora estamos apurados porque hemos calentado tanto el petróleo que se nos escapa por un lado y por otro el calor y demás. Pero entonces eso cosas de la parusía, cosas que hasta saber. Les recomienda la paciencia, el arrepentimiento, conversión y el esfuerzo en el mantenimiento de la fe frente a las situaciones precedentes de gente extraviada. O sea, ¿cómo somos cristianos? Creyendo en un Dios. Y que esa creencia me lleva a aceptar unos códigos de conducta. Esos códigos de conducta son para que cambiemos nuestras actitudes, no para que hagamos cosas, sino a través de eso vayamos cambiando nuestra mentalidad, vayamos cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y la paciencia, el arrepentimiento, la conversión, el esfuerzo en el mantenimiento de la fe frente a las tentaciones procedentes de gentes extraviadas. Esa es una de las recomendaciones que da la carta de Pedro. Pedro escribió 2 cartas. Propósito: consolar y sostener la fe a aquellos cristianos en momentos difíciles. O sea, el autor de la carta de Pedro no se sabe quién fue. Obviamente San Pedro no lo fue. Pero usan un lenguaje, una técnica de poner autoría. Es como, por ejemplo, si el catedrático o el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana hace un tratado. La Universidad Gregoriana es el centro de estudio, como le decía hace un ratito, el centro de estudios teológicos más avanzados de la Iglesia Católica y de los más avanzados del mundo. Entonces se hace un documento sobre la fe. Bueno, el documento del profesor Ladaria, el documento del profesor Ripoll, el documento del profesor X. Pero si en vez de firmarlo él, lo firma Juan Pablo II, lo firma Benedicto XVI, lo firma Papa Francisco, ya eso es distinto. Ya es el que nos está dando en las remedios y demás, etc. Pues eso es tan antiguo casi como la humanidad. El autor de las cartas de Santiago, como el autor de las 2 cartas de Pedro, no se sabe quién diablo fue. Era alguien de su entorno mental, alguien de su entorno intelectual, alguien de su entorno cercano, que estaban viviendo una serie de persecuciones y una serie de experiencias. Entonces presentan eso. Y hoy en día, pues también, como les digo, el Papa no sabe de todo. Entonces, cuando va a escribir un documento, por ejemplo, la Laudato Si. La Laudato Si es un tema sobre la naturaleza, la contaminación de la naturaleza. Entonces, él va a buscar expertos, va a decir la idea que tiene, le van a presentar unos resúmenes, le van a hacer unos esquemas, se reúnen mutuamente. Hay alguien que ya lo que llaman el escritor fantasma, Ghostwriter,
que pone la redacción y demás, y eso es lo que sale. Pero el momento que lo firma ya es el profesor de Juan, de ese papa. El momento que aparece la firma es el momento de Pedro. Pero la investigación nos ha dado que no. Pero bueno, lo importante no es quién lo ha hecho, sino lo que está diciendo en él, lo que nos está presentando ese documento. Carta de Judas. Entonces, estas que estamos viendo son llamadas cartas católicas, nos faltan 5 minutos. Vamos a ver si nos da tiempo a ver la carta de Judas. Transmite estas verdades. Dios Padre es fuente de gracia y de poder, y de él procede la salvación para todos los seres humanos. Jesucristo es nuestro dueño y Señor, el Espíritu Santo es quien nos conserva en el amor de Dios, y en él encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. El cristianismo ha sido llamado por vocación divina, por un acto de amor de Dios, a vivir de fe y animados por la caridad. Transmite Dios es fuente de gracia y de poder. O sea, vuelve y repito, hay que leer estas cartas en el contexto cultural, en el aquí y en el ahora en que están escritas. Tercera generación de creyentes, tercera generación de cristianos. Ya todos los apóstoles han desaparecido, todos los cristianos de primera generación han desaparecido. Están los alumnos de los alumnos, los padres, después de los apóstoles, empieza una generación de maestros, se llaman los santos padres, los padres apostólicos, perdón, alumnos de los apóstoles, padres apostólicos. Y los padres apostólicos van a dar lugar a los santos padres. Santos padres que no es los papas, ni mucho menos. Uno de los temas que vamos a hablar probablemente fue cuando terminemos este tema de introducción a la Sagrada Escritura, que nos quedan pues, las cartas de San Juan y el Apocalipsis, va a ser precisamente la patrología, los santos padres. ¿Quiénes son esos escritores que de la mitad del siglo I hasta el siglo X, 9, 10, no sé qué es, elaboran la doctrina de reflexión sobre la doctrina que se llama la patrística, la fundación de los santos, el pensamiento de los santos padres, que son algunos versículos. Pero, por ejemplo, tenemos la segunda fórmula de la Santa Misa que usamos hoy en día, es de Justino. Justino es un intelectual que vive en el siglo II. Justino es el autor de la teoría esa de los cristianos anónimos. Él dice que el Señor ha soltado semillas del verbo en la humanidad entera, y algunas han caído, la mayoría han caído en el pueblo de Dios, pero algunas han caído fuera del pueblo de Dios. Y el que la recibe esa semilla vive los valores del Evangelio, pero no sabe que es cristiano. Eso es lo que llaman cristianos anónimos. O sea, aquella persona que sin estar bautizada, sin ir a la iglesia, sin conocer el cristianismo, pero vive los valores del Evangelio. Eso también un poco está en sintonía con lo que le pasa a Jesús cuando vuelve en la misión de los 72 y empiezan a decir, maestro, hemos hecho tal cosa, hemos hecho tal otra, pero fíjate, nos encontramos con unos que estaban echando demonios, pero que no eran de los nuestros y se lo prohibimos. Un momentito, dice Jesús. No son de los, el que no sean de los nuestros no quiere decir que no estén haciendo lo que tenemos que hacer todos, anunciar la buena nueva, vivir la semilla del Evangelio. Y esos son siglo I, siglo II de nuestra era. Hay que conocer esos patrones, hay que conocer esos santos y demás. Epístola de Judas, Jesucristo es dueño y Señor, el Espíritu Santo es que conserva el amor de Dios y no encontramos la esperanza de alcanzar la vida eterna. Propósito, poner en guardia contra los falsos doctores que ponían en peligro a la fe cristiana. O sea, junto con los maestros de mal agüero, que como aquel que dice hay entre ellos, existe también aquellos que quieren hacer caer a la comunidad. En ese sentido, está avisando que había muchos que, claro, en medio de las persecuciones uno se agarra un clavo ardiendo. Dice, no, mira, te están persiguiendo los romanos, pero vente para acá porque esto, no. Hay falsos doctores que se ponen en peligro la fe cristiana. Hay que saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo con los demás y demás. Bueno, nos faltan breves segundos. Esto se ha ido como a la milla del chaflán, como dicen en Puerto Rico. Se ha ido rapidito en esta hora. Les convoco para la próxima, creo que es el 7 de agosto, tendremos nuestra próxima Zumba, nuestro próximo Zoom en torno a la Sagrada Escritura. Nos queda el Apocalipsis y nos quedan los Evangelios apócrifos, los cuales tienen tanta importancia, más, y no digo más, pero tienen tanta importancia como los evangelios canónicos. Ya hoy en día la investigación teológica
no hace distinción entre unos y otros. Unos escriben de una forma, otros escriben de otra, pero ambos, exprimiéndolos, nos trae lo más importante, que es la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús de Nazaret. No sabríamos nada de la infancia de Jesús si no fuera por los apócrifos, no sabríamos nada de la infancia de María si no fuera por los apócrifos, pero ya adentraremos en ello más. Bueno, vamos a concluir también y a desear a todos Cristo Jesús, Maestro bueno. Que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda vivir reproduciendo tu imagen en mí. Que pueda yo, como tú, servir y no ser servido. Olvidarme de mí, ser aliento y esperanza para mis compañeros de camino. Sé tú, Maestro Divino, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi luz, mi guía, mi fuerza, mi camino, mi vida, mi Maestro. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Hasta la próxima reunión o hasta el miércoles en la tertulia. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un buen fin de semana.